Excelente. Mi Sebas, cuéntamelo todo, mi amor. Iba a decir que ayer atrapé un tipo de araña rara. Porque no quiero saber de qué se trata. ¿Cómo era? Aunque me dé como cosa, pero porque dices que era rara, para que tú lo digas, es porque pasó algo. Cuéntanos. Porque era boluda. Boluda. No quiero saber más. ¿Y qué hiciste con ella, mi Sebas? ¿La viste, la estudiaste, la analizaste? Nomás la miré, pero la solté porque ya me dio miedo seguirla teniendo en la mano. ¿Y era grande o pequeña? Pequeñita, no Ah, estaba chiquitica, bueno, terrorífica. ahí pasa, ahí pasa. Es que los que no han podido estar en el espacio de devocional les cuento, es que Sebastián le gustan mucho los insectos y él lo tenemos estudiando arañas porque estamos en la búsqueda de la araña tigre, ¿es, no, mi Sebas? Ahí está que está pendiente buscando y estudiando las arañas, entonces por eso nos está comentando mi Sebas eso. Bueno, mis amores hermosos, bienvenidos a todos, los quiero un montón, les mando un abrazo enorme desde acá. Antes de darle la palabra a Janita, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, mis amores lindos, ¿qué? Para que comencemos nuestra clase de lenguaje y de informática del día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojitos y poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado Señor, queremos glorificarte, alabarte, bendecirte, Señor, darte gracias por todas tus maravillas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos el día de hoy, de poder aprender temas nuevos, Señor. Y ponemos delante de ti, Padre, las peticiones de cada uno de los corazones que estamos aquí reunidos, Señor. Sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo que tú nos concedes las peticiones conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta mañana, en estas actividades que vamos a estar realizando. Ayúdanos a ser organizados, ayúdanos a ser responsables, Señor, con cada una de las cosas que vamos a hacer como tú nos has enseñado, que lo hagamos como para ti, Señor. Entonces queremos entregarte este tiempo en tus manos, Señor, y pedirte que nos guíes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Listo, mis amores. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver, Janita. Cuéntame, mi Jana. Es que un día ¿sabes algo que me da mucho miedo? Porque hay unas veces que se me entra un abejorro. Ay, esos abejorros. A mí los insectos me dan como mucho miedo. Yo creo que más que como Yo, fastidio, yo ahí mismo cuando lo veo grito. sí, no, yo no escrito, pero sí salgo corriendo. Bien, bien, Le bien. digo, Y mamá, Ani, mamá, una vez Había vi una una abeja aquí en mi casa, teacher. una abeja. ¿Sabes Y qué? Qué estaba en el miedo. polisombra de nosotros estábamos de vacaciones, donde yo entonces estaba jugando y luego cuando vine a ver, estaba yo mejor cogí, cogí el palo con que estaba jugando, me retiré de ahí con cuidado sin que la abeja me picara. Sin que la Gracias a abeja te Dios, picara. ninguna abeja me ha picado en toda mi vida. No, ni que te pique. Porque teacher, esas teacher, a picadas mí de las las abejas abejas no me les dan cuento. miedo. Son Lo que me ¿Te da acuerdas miedo son las ratas y los abejorros. ¿Te acuerdas eso. cuando estábamos de Bueno, mis vacaciones? amores, vamos en orden porque Yo hablando al un día tiempo me no nos encontré, escuchamos. Voy a darle la palabra a Sebastián. Dinos, mi Sebas. yo un día me encontré una abeja con negro y naranja, pero más rara. Uy, no, debe ser, creo yo, que mientras más extrañas, más peligrosa la picada, porque eso es un instinto natural de ellos, ¿no? Que ellos echan ese veneno para defenderse. Entonces, pero hoy es muy fuerte. No, mi Sebas, que le gusta todo eso, tener mucho cuidado. Bueno, mi corazón. Listo, Avi, cuéntanos, preciosa. Lo que sí soy buena atrapando son mosquitos. Los mosquitos, no, yo soy pésima atrapando mosquitos, te Saco un cuento. vaso o una taza, o tal vez con mis manos. Teacher, de agua Entonces, con mi mano. no, yo sí. Mira que yo lo intento, sobre todo los famosos zancudos. No, yo no puedo. Yo soy pésima atrapando zancudos. No, no puedo. Teacher, Bien, y te mi quiero Abby. contar, o sea, te voy a decir algo a Sebastián. Sebastián, ¿usted ha visto unas arañas que tienen, o sea, son chiquitas, pero atrás tienen una bola, pero bien grande? ¿Será que ahí tiene el veneno? ¿Será?
sea, son unas chiquiticas, pero atrás tienen una bola así grande, grande. No, ustedes hablan de eso y me dan nervios. Ya empiezo yo como con la cosa acá, ¿será que tengo algo? Ay, no, no, no. Pero bien, miren que mi Seba sabe bastante del tema. Yo Bien. también, teacher, cuando están hablando de animales, yo, ay, tengo Sí, algo. empieza uno a mirar si no hay nada por ahí. Bien, bueno, mis amores, mi Sofía hermosa, ¿me ibas a decir algo, linda? Profe, ¿me hablas a mí? Sí, señora, cuéntamelo todo. Que ella está practicando tenis y me encontré una abejita. Creo que estaba dormida o despierta. La consentí y no me picó, porque ninguna abeja me ha picado. Uy, no, mucha valentía la tuya. De La verdad. consentí era muy suavecito. Ay, no, el instinto de uno es sacárselo, ¿no? Como hacer de eche para allá, pero no, mira que está chévere como tú lo manejas. Bien, bien, bien. No sé ni por qué estamos hablando de insectos, por Sebas, por Sebas. A ver, mi Avi. Sophie me recordó en la iglesia un día que estábamos jugando a las escondidas y yo con una amiga de mi salón estábamos escondiéndonos porque era de parejas. Entonces nos escondimos en un lugar de la cocina ahí y cuando vimos había una ovejita, pero ya estaba, no sé, estaba como durmiendo ahí y ella salió corriendo y yo, y ella, no, no la toqué. Qué cosas, oye. Uy, no. Antonia, cuéntanos, preciosa. Ahora que Antonia está de cuidadora de gatos. Cuéntanos, linda. Teacher, mira que un día era Navidad y como a mi mamá le encanta matar las abejas, pues mi hermano y yo, ya que tenemos muchas matas, plantamos ahí la abejita y, y le hacemos la tumba. Ay, ay, no. Eso sí me da, yo no sé si entre, entre cosas que maten las abejas y qué pecado enterrarlas. Ay, sí. Teacher, y yo cojo la abejita y la meto ahí y José la entierra. Ay, no, eso sí, mejor dicho. Oiga, no tiene nada que hacer, como que la teacher Elizabeth Parece va que a tener tienes que el dejar más micrófono tareita para que apagado. ocupen su tiempo en otras cosas, Ala. Ay, mis amores, bien. A ver, mi Juanita, ¿me ibas a decir algo más? Juanita, Teacher, mira que, ¿te acuerdas cuando estábamos de vacaciones? Entonces sí. nos fuimos a un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces estábamos en piscina y vimos una abeja, mi hermano y yo, y en una parte estaba muy honda y entonces me tocó irme en la parte honda donde no había ninguna abeja. Yo haría lo mismo. Incluso metería la cabecita. Bien, listo. Sebas, ¿qué más nos ibas a comentar, amor? Iba a decir que aunque te escondas en el agua, las abejas saben que tú vas a salir a respirar y cuando Sí, salgas a respirar van a empezar a picarte. qué Pero lo mejor es que te cubras la cara. no, esto sí, ya no quiero saber de abejas. Teacher, Bien, bueno, buen dato, mi Sebas. te voy a decir algo. Un día mi papá, perdón, siga, Sebastián, perdón. Un día a mi papá lo picó un abejorro. Ay, no, ¿y cómo se le volvió esa Todo picada? negro ese dedo, ¿yo? Claro, y duele, debe de doler un montón. Ah, es que un abejorro no es una abeja ni con negro y naranja. Un abejorro es un abejorro, sí, señor. Y Ay, teacher, te quería Teacher, contar una cosa. vamos en orden, mi corazón. Voy con las espera, manitos levantadas, por favor, para que no perdamos el orden de la reunión. No sé quién me estaba hablando, creo que era yo. Era yo, John. Levántame la mano, amor. Después de Ani hablas tú, ¿listo? Ani, tienes la palabra, hermosa. que a mí se me entró una lagartija Esas dejan las y, colas, ¿cierto? y estaba, estaban los juguetes de peluches, mi papá sacó todos los peluches
y salió, iba debajo del mueble, iba corriendo debajo del mueble y yo salté. Ay, no, qué impresión. Y no dejó la colita botada. Las lagartijas dejan la colita botada para distraerlo a uno. Ay, menos mal. No, Marcelo, ¿tú qué haces con esa cola? Ay, no niña. la dejó, Bueno, mi no la corazón. dejó. Listo, mis amores, ya les sigo dando la... Ah, bueno, faltas tú, John. Cuéntame, mi John. Activa el audio, amor. Lo que hiciste fue que lo cerraste. Espérame, actívalo. Bueno, es que un día, pues yo estaba pasando un lado de un panel de abejas, pues yo no estaba haciendo nada, bueno, seguí. Cuando siento una abeja que por acá, yo estaba así, así, y después me vino al pie, y me picó en el pie. Entonces, pues, la se me vino acá, entonces la cogí, y después la tiré al piso, y después salí corriendo, y te eché otra cosa. ¿Tú has sabido que cuando las abejas le pican a un humano, tú sabías que o sea, la puntilla de la abeja, la que tiene en la cola, tú sabías que se queda ahí pegada y cuando ella va a salir a volar no es capaz, sino que tiene que partirse, o sea, tiene que partir para para que ella salga, pero después ya muere, pero ya Sí, después muere porque no tiene no tiene la la cola. puntica. Yo la había escuchado. Mi Sebas, complementarnos la información que nos ibas a decir, amor. En ese caso, lo que yo estaba diciendo es que las abejitas tienen como que una sierra ahí en el aguijón que hace que el aguijón entre, pero que el aguijón no salga, porque tiene como unas sierritas Imagínate. que no le permiten salir. Y después cuando ya pasa mucho tiempo sin su aguijón, ya se mueren porque esa era la parte donde tenían el veneno. Imagínate. Ay, no. Sin palabras. Bueno, mis amores, ya no puedo seguir aquí en el tema porque tenemos que avanzar, pero qué rico esas experiencias que nos Hicieron están una pregunta, comentando. algo rápido, unas cositas. ¿Quién me está hablando? Que yo no oigo quién me está hablando. Ana, que si eso es el título, ¿La qué? que si ese es el título, que si lo tenemos que Sí, escribir. eso es lo que para allá voy, mis amores hermosos. Pongan atención. Esta semana estamos trabajando en el módulo 6.3. Antes de llegar a eso, quiero que por favor me cuenten, me recuerden qué vimos en el módulo 6.2. A ver, pueden activar el audio y decirme qué vimos en el módulo anterior, mis amores. A ver, a ver. Así es de un texto. Las ideas de un texto, sí, señor, muchas gracias. Las ideas donde decíamos que hay ideas principales, que es una idea principal, lo más importante de lo que se va a hablar, y hay unas ideas secundarias que la complementan. Por ejemplo, ahorita que ustedes estaban hablando de los insectos, las abejas y demás, pudiéramos decir que la idea principal que estábamos hablando era cuando pican las abejas. Y las ideas secundarias es todas las experiencias que ustedes contaron, que cuando me metí a la piscina, que me picó, que el otro insecto. Entonces, son ideas secundarias que van a complementar la principal. Hoy, el día de hoy, mis amores, vamos a trabajar siguiendo con el tema de los textos, o sea, de los escritos y de las narraciones, vamos a hablar sobre los personajes. Los personajes son las personas, los animales, las cosas que hacen las acciones en las historias. ¿Listo? Por ejemplo, los personajes de los que estábamos hablando ahora eran los insectos. Específicamente el principal fue la abeja, porque fue el que más se habló, pero habían otros personajes, o sea, otros insectos que se nombraron. Entonces, los personajes son de quien hablamos en nuestra historia, en nuestro cuento. Bueno, vamos a copiar la idea fundacional. Ahí te dejo el título es este, los personajes. Y le voy a pedir el favor, a ver, yo veo manitos levantadas, a ver, Avi, ¿me ayudas a leer la idea fundacional, por favor? Gusta a los personajes de las historias, tanto en los cuentos como en la Biblia, para enseñarnos lecciones importantes sobre la vida.
Ok, miren que dice muy lindo acá. Dios usa a los personajes de las historias, tanto en cuentos como en la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo un cuento, yo siempre les he dicho, úsense en historias y cuentos que sean edificadores, que te dejen cosas muy bonitas y una enseñanza y un aprendizaje, porque es una forma como tú puedes aprender y enseñar, aprender diferentes cosas y diferentes lecciones. Si estamos hablando de la Biblia, pues bueno, ahí encontramos muchos personajes bíblicos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un audicuento, que estamos viendo un video en YouTube y vemos un cuento, también ahí hay personajes a los que les suceden cosas y son experiencias que nos pueden enseñar y a vivir mejor. Por eso les digo siempre, búsquense en cosas bonitas, no se buscan, por ejemplo, no, es que me voy a leer un libro de brujas o de monstruos, ¿para qué? ¿Qué te puede dejar eso? No te deja nada bonito. Siempre debemos, en las lecturas, lo que vemos, lo que escuchamos, incluso en las películas, que sean cosas que nos enseñen. Es una forma como Dios habla en nuestras vidas y como Dios te puede enseñar cosas, experiencias de los demás. Hay muchas películas cristianas donde te explican cosas como, incluso aquí hemos visto algunas, de cómo sucedieron cosas y te deja lecciones importantes. Hay libros infantiles, hay Biblias infantiles. Ustedes me han mostrado, de hecho, varios cuentos que tienen sobre historias que nos dejan enseñanzas bíblicas, ¿listo? O enseñanzas de la vida, no necesariamente referidos a la Biblia, porque hay otras historias que también leemos y que nos pueden dejar enseñanzas. Bueno, mientras vas copiando, por favor, la idea fundacional. ¿Quién me habló por aquí? Lupe, Dime, mi Lupe hermosa. ¿me puedes mandar el título? Ya es este, mi corazón, los personajes, pero ya sin embargo te lo estoy copiando al chat, ¿vale? Ya se Bueno, los envío al gracias. chat, mis amores. Ahí se los acabo de copiar. Entonces veíamos que los personajes son las personas que realizan las acciones, quienes forman parte de la acción de la historia que estamos leyendo. Recuerden que un texto puede haber de muchos tipos. Pueden haber narrativos como los cuentos, pueden haber textos informativos que nos informan sobre un tema específico. Por ejemplo, ese que estamos leyendo son textos informativos. Pueden haber textos instructivos, que son instrucciones, por ejemplo, de una receta o de un juego, las instrucciones de cómo jugarlo, pero en todo caso siempre van a haber unos personajes. Entonces ahí es que buscar quiénes son esos personajes. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Bueno, ya te copié la idea fundacional, por favor, ábrela en el chat para yo poder ir avanzando acá. Nos fue nuestro personaje Juan al espacio, ¿no? Anda por allá de astronauta en este módulo y nos puso una misión. Tenemos que poner en práctica lo aprendido. Hay una actividad por allá abajito que yo ahorita te cuento en qué consiste para que pongamos en práctica el tema de hoy, que son los personajes en las historias. Bueno, ya te hablé un poquito. Los personajes son los que realizan las acciones en un cuento, en una narración, le dan vida a las acciones y lo que les decía, tratemos de que esos personajes y esas acciones sean cosas que nos dejen una enseñanza bonita, que sean cosas edificadoras. No nos pongamos a ver cosas feas o a leer de cosas que no existen, incluso porque eso de las brujas, de los monstruos, eso no existe, pero son cosas feas, igual independientemente sean o no reales, son cosas feas que no nos dejan edificado nada. Mientras que hay historias, no sé, de animalitos o de personajes bonitos que nos pueden dejar enseñanzas. Es como de Cenicienta, ¿Como cuál, preciosa? como de Ah, la de Cenicienta. la Cenicienta, que son princesas. Esa, y hay muchas historias de princesas, por ejemplo. Bien. En la Biblia, obviamente, hay personajes, está Moisés, está David, está José, etcétera, etcétera. Preguntas como, ¿quiénes son los personajes en una historia? Bueno, ya lo vimos, ya hemos hablado y ahorita vamos a profundizar más. ¿Por qué es importante identificarlos, mis amores? Porque vamos a poder entender mejor y nos vamos a poder identificar con ese personaje. Por ejemplo, si estamos hablando de la vida, no sé, de José, poder entender cómo vivió todo lo que le pasó, identificarnos con él, qué chévere que lo podamos hacer. O si estamos leyendo una historia, esa que me gusta que una vez leímos para una actividad del erizo, esa historia del erizo me gustó también mucho. Entonces el personaje son los erizos, los amigos animales y demás, y qué bonito que podamos reconocerlos. ¿Qué sucede si no hay personajes en una narración? Pues no habría narración, ¿cierto? No se cuenta, no hay de quién hablar ni qué decir nada.
Entonces, mis amores, vamos a iniciar los objetivos de esta clase, identificar los tipos de personajes, identificar lo que realiza cada uno de ellos y siempre tener lo que transmitan valores positivos. Aquí hay unos indicadores de logros, qué es lo que logras con este tema, reconocer algunos personajes, analizar sus características. Vamos a crear un personaje, ya les voy a contar cómo, y lo vamos a relacionar con nuestras emociones. O sea, cómo se siente el personaje. El personaje está sufriendo, el personaje está contento, el personaje está preocupado. De alguna manera, de qué forma esa parte emocional nos influye a nosotros. Y mis amores, no, ¿saben qué? Les voy a dejar este ejercicio para cuando lleguemos del descanso, para que una pausa inactiva, le digo yo, porque no nos levantamos del puesto, pero nos ayuda a nuestra concentración. Para cumplir tu misión de hoy, vamos a conocer sobre las narraciones. Entonces, mis amores, recordemos que una narración es una historia de la vida real o imaginaria que nos cuenta diferentes cosas que le suceden a los personajes. Por ejemplo, ahorita que nos contaban la experiencia Juanita y Sebas de lo de la araña y demás, nos estaban narrando, nos estaban contando algo. Y los personajes eran Sebastián y era Juanita y bueno, todos los que contaron y participaron. ¿Listo? Entonces, una narración cuenta hechos. Vamos a leer la etimología de la palabra personaje. ¿Listo? Miren tan curioso, me causó curiosidad esto que dice acá. ¿Qué significaba la palabra persona? Nicole, ¿me lo puedes leer lo que está en azulito en el latín? ¿Qué significaba originalmente? ¿Yo? Sí, señora, mi Nicole, porfa, lo que está en azulito. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía referencia? ¿Qué hacía referencia a las máscaras? Máscaras, ¿Qué hacía máscaras utilizaban por los actores en el teatro? excelente, mi Nicole, muchas gracias, preciosa. Miren que originalmente esa palabra de personaje hacía referencia a esas obras teatrales que realizaban hace mucho tiempo cuando no existía la televisión, ni nada del cine, ni nada de eso, hacían representaciones en teatro y las personas se ponían máscaras para representar a un personaje y representaban diferentes papeles. Hoy en día vemos en el teatro también o cuando hacemos alguna dramatización las máscaras y los vestuarios y demás, pero miren que curiosamente, yo eso sí no lo sabía, el origen de esa palabra personaje hace referencia a esas máscaras a que se colocaban los actores en esa época. Muy curioso, la verdad me pareció. Dice, desde tiempos antiguos las historias han sido narradas con personajes que reflejan valores, miedos y sueños. Por ejemplo, en las fábulas, los animales son los actores. O hay cuentos clásicos, como decían ahora, el de las princesas, también forman parte de los personajes. Vamos a ver este videito, mis amores, mientras tú vas terminando de copiar la idea fundacional. Te voy a compartir este video para que profundicemos en el tema. Ponle cuidado. Los personajes son el elemento fundamental de la narración, el hilo conductor de los hechos. Estos se organizan según su grado de participación en la historia en personajes principales, secundarios y Ya nos comparsas. está escuchando. El personaje principal o protagonista es el centro de la narración. Puede ser un individuo, varios o una Profe, actividad. Es un no personaje se escucha bien. es Ay, mi decir, corazón, pero ese es todo el evoluciona a lo largo volumen. de la Mira, a ver si lo historia. pongo acá. Ahí le subí un tricito. Voy a volverlo a poner para ver si lo Elemento escuchamos mejor. fundamental de la narración, el hilo conductor de los hechos. Estos se organizan según su grado de participación en la historia en personajes principales, secundarios y comparsas. El personaje principal o protagonista es el centro de la narración. Puede ser un individuo, varios o una colectividad. Es un personaje redondo, es decir, evoluciona a lo largo de la historia. El personaje secundario es un personaje plano que no evoluciona. La mayoría de las veces responde a un arquetipo. Las comparsas o extras
son meros elementos presenciales. En el ejemplo del cuento La casa encantada, la joven sería la protagonista, el anciano un personaje secundario y el chofer una comparsa o extra. Entonces, vimos que hay diferentes personajes. Son Aquí está el meros elementos principal, presenciales. que es el protagonista, el que hace la mayoría de las acciones. Es los secundarios, que son los que están ahí como acompañándolo, que quizás no están presentes en toda la historia, pero en algún momento se mencionan. Y lo que llaman también comparsas son como los extras. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos a una película, por decir algo, y entonces está por allá la princesa en el castillo, y en el castillo están los que trabajan y les sirven la mesa, esos que están allá atrás que no participan y que son los que sirven las mesas y demás, son las comparsas. No aparecen, pero están ahí formando parte de la historia. ¿Listo? Entonces, esos son los que vamos a trabajar el día de hoy. Hay un audio abierto. ¿Quién será? Auxilia. Ah, ya. Samuelito, ¿me ayudas a leer lo que te remarcó en azul, mi corazón, por favor? Samuel León. Listo. Ya. Los personajes espérate, ya voy. Ahora sí, ya puedo ver mejor. Los personajes los personajes en una narración son los seres. ¡Ay! Ya voy. Vas bien, Los amor. Son los seres seres, está que perfecto. llevan a cabo las acciones y le dan vida a la historia. Excelente, mi Samu. Muy bien. Nicole, ¿me ayudas, hermosa, por favor, con el otro azulito? Problemas técnicos. Son esenciales ya que a, a través de ellos se, se desarrollan la trama Conectan. y se conectan los lectores Espectadores. o espectadores con la narración. Excelente, gracias, mis amores. Entonces, esto que nos leyó Samuel es importante que lo copiemos y esto serían todos los apuntes del día de hoy, mis amores, que es la definición. ¿Qué son los personajes? Son los seres, llámense reales o imaginarios, llámense personas, animales, que a veces les dan vivencia a los animales, que llevan a cabo las acciones y le dan vida a la historia. Copias esa definición y ya con eso terminaríamos por ahora los apuntes de hoy. Mientras ustedes van copiando, mis amores, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Me voy a inventar un personaje en este momento. Y las manitos levantadas me van a ayudarle a dar vida a ese personaje. Bueno, entonces, el personaje se llama Pepito Pérez. Pepito Pérez. Pepito Pérez es un niño de segundo grado que le pasan cualquier cantidad de cosas. Es muy juicioso en el colegio, eso sí, es súper juicioso, organizado, cumple sus tareas, pero es muy travieso y es muy inquieto. Todo el mundo, todo el tiempo quiere estar como curioseando y va y viene y lleva y nunca se queda quieto, ¿listo? Ese es nuestro personaje, Pepito Pérez. Entonces, vamos a darle una vida, una historia a Pepito Pérez. Con eso tú vas copiando tu idea. A ver, arrancamos con John. John, ¿qué podemos decir de Pepito Pérez? Había una vez, comienza la historia. Había una vez que Pepito Pérez iba a la escuela y llegó a la escuela y se encontró con su amigo Juan. Hasta ahí. Excelente. Bien, mi John. Ya está el personaje principal, Pepito Pérez, y está Juan, que sería un personaje secundario. Hanna, ¿qué le pasó a Pepito Pérez y a Juan? Se fueron al salón de clases Y
y también en la hora del receso almorzaron juntos en la cafetería. Ok, hasta ahí no le ha pasado nada a los dos. Se fueron a su salón, tuvieron clases y se fueron a la cafetería a comer. Listo, Antonia, ¿qué pasó después de que comieron? Ellos se iban corriendo porque hicieron carreras y Pepito Pérez se cayó. Ay, carambas. Listo, perfecto, Antonia. Avi, continúa, por favor. ¿Qué le pasó a Pepito Pérez después de que se cayó? Se volvió a casa por ser mico, también se cayó. Juan también se cayó, ¿sí? No, solo Pepito, Ok, porque se volvió a casa. listo. ¿Y qué más pasó? Sí, no sé. Se puso a llorar, se levantó y siguió corriendo, Pero encontró algo en el piso, de repente encontró algo en el piso y lo vio. ¿Qué sería? me quedo con eso. ¿Hasta ahí? Listo. Entonces, Sofía, continúa hermosa. ¿Será que vio algo en el piso? Diamante, y como le gustaba a una niña, se lo quiso dar. Encontró un diamante y se lo regaló a una niña. Mi Sofi, ¿cómo se llamaba la niña? La voy a llamar Pepita Pérez. Está súper Pepita Pérez. Listo, Nicole. Y llegó Pepito Pérez y le dio el diamante a Pepita Pérez. ¿Y qué pasó? Se hicieron amigos, ella le gustó, no le gustó y lo botó, o le gustó y se lo guardó en su maleta. ¿Qué le pasó con eso? ¿Qué hizo con el diamante Pepita Pérez? Activa el audio, linda. Le gustó y se lo guardó en la maleta. Ajá, listo, se lo busco. Entonces ya van otros dos personajes, está Juan y Pepita Pérez. ¿Qué sería, mi Ani, lo que pasó cuando la mamá le vio ese diamante en la maleta? ¿Tú qué crees que pasó después de que guardó el diamante en la maleta, Ani? Tu turno, preciosa. Mm, se, se enojó ¡Ay! Se puso brava, se lo encontró y se puso brava. ¿Por qué? ¿Por qué, mi Ani? porque es que ese era de ella, porque estaba en el carro y se le cayó porque lo tenía mal puesto en la mano. Excelente, Ani, me encanta. Bien, Sebas. Y entonces la mamá se puso brava porque se había cogido algo que era de ella misma. Se lo había perdido. Entonces, ¿qué pasó, Sebas? Y la niña le dijo que un niño se lo regaló. ¡Ja! Peor. Listo. Y después, Antonia, ¿qué pasó cuando la niña le dijo eso? ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué dijo la mamá? ¿Se lo dejó que lo guardara o lo devolvió? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Eh, la mamá se lo guardó y le dijo, no lo vuelva a botar. Ok, ok, está chistoso. Bien, Juanita, ve buscándole un final y Samuelito termina. Después, ¿qué pasó con Pepita Pérez y Pepito Pérez? Juanita. Juanis. A ver, Juanita, activa tu audio, preciosa. ¿Qué crees que pasó? Que Pepito Pérez corrió porque se puso triste y él también se enojó. Ay, no, todos enojados. Samuel, termina la historia, amor. Y al final, ¿qué pasó? Déjame pensarlo porque no sé. ¿Será que Eh, terminaron después siendo amigos? ¿Será que no se volvieron a hablar? ¿O le regaló de repente otra cosa? ¿Qué sería? no, no sé. Dale un final, amor. A ver, muy Dígale creativo. que, diga que le regaló.
100.000 pesos. ¿Que le regaló qué? Yo no lo dije, fue Ay, Sebas. pensé Sin que querer, eras yo tú. lo A dije. ver, mi Samu, termina porque se nos está agotando el tiempo, amor. Ay, es que no, uy, está difícil. A ver, yo diría así como un final, como que después de todo esto, los tres se hicieron muy amigos y comenzaron a aventurarse en busca de más diamantes. Puntos suspensivos. Y después continuamos la historia de cuáles aventuras pudieron aventurarse. Listo, ya encontraron un diamante y qué más será que pasó después. Entonces, ahí paramos, mis amores. A ver, Millón. Encontraron Le devolvió esmeraldas. le devolvió el diamante. Samuel dice Teacher, que le devolvió el diamante. Muy bien, John. teacher, el final para mí tiene que ser así, que después cuando Pepita Pérez se lo diera a la mamá que lo guardara, antes la mamá lo botó. Se le perdió también. Bueno, entonces, mis amores. Después, y espere, teacher, y después Pepita Pérez se enoja. Ay, qué horror. Y después se enoja. Y después pelea con la mamá, después la mamá lo encuentra, después de la Pepita, después Pepita de la Pepita, y fin. Y colorín colorado, este tiempo se ha terminado. Bien, mis amores. Bueno, yo lo dejé como con los puntos suspensivos de que después van a venir más aventuras de los personajes. Entonces, personaje principal, Pepito Pérez. Personaje secundario sería Juan, Pepita Pérez y la mamá. Y los personajes que van ahí como adicionales que no los mencionamos son los compañeros de clase, las profesoras, las personas que ven en la casa de la niña y demás. Bueno, mis amores, damos un descanso. A Profe, las 10 de la... Dime, Lupe hermosa. ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes mandar lo que estaba escribiendo de eso? Porque es que se me apagó mi computador. Hermosa, te lo voy a compartir, pero te sugiero que le tomes un pantallazo porque ya la reunión se va a terminar. Entonces, mira, te lo estoy enviando. Ábrelo rápido y le tomas un pantallazo para que te quede ahí. ¿Listo, mi corazón? Ahí está. Y mis amores, nos Gracias. vemos nuevamente a las 10 de la mañana, ¿vale? Ya con eso copiadito, terminado, para ver los diferentes personajes que hay. ¿Listo, mis amores? Los quiero mucho. A las 10 nos vemos. Chao, chao, mis amores. Hacemos otra historia. ¿Qué hago? Vamos a ver si alcanzamos. ¿Listo? Bye. Chao. Dime, mami, ¿qué hago? ¿Me pudiste tomarle el pantallazo, preciosa? Bueno, yo creo que sí. Listo, mis amores, ya nos vemos. Bueno, chao, chao.